Bueno, pues este año la catequesis ha sido diferente completamente de otros años, ha sido una novedad, una cosa nueva que hemos tenido pues, que adaptarnos a ello. Hasta el mes de febrero la cosa funcionó bien, normal, pero a partir de ahí ya con la pandemia es cuando tuvimos que cambiar de forma de actuar. Lo primero de todo fue dejar las catequesis, luego pues don José Antonio y también de Barbastro, de la Delegación de Catequesis, nos dijeron que deberíamos de continuar de alguna manera pues con los niños sin dejarlos ya de lado porque no sabíamos cuándo se podía volver a continuar con las catequesis. Y fue cuando decidimos estar en contacto con ellos por medio de WhatsApp. Les íbamos mandando pues el día, por ejemplo, que teníamos la catequesis, algún trabajillo para hacer, por lo menos rezar con los padres, pues pedir un poco porque se terminara pronto la pandemia y estas cosas. Eran cosas sencillas, pero es lo que fuimos haciendo hasta que al cabo de un mes o mes y medio nos fue muy bien los vídeos de Cotelo, porque gracias a eso estaban muy bien ideados, gustaron mucho tanto a los niños como a los padres, estaban todos muy contentos y yo creo que lo siguieron todos. Esto es lo que hicimos todas las catequistas y en todas las iglesias. Eso nos fue muy bien porque nos duró pues bastante tiempo. Y luego ya al finalizar todo esto, ya puestos en el mes de final de mayo, primeros de junio, pensamos pues que aunque habíamos tocado el tema de la confesión, quizá había alguna iglesia que no lo había tocado a fondo y lo que hicieron ellos fue mandar unos vídeos a todos los padres por WhatsApp para que los niños en casa lo fueran leyendo con los padres y así pudieron hacer el tema de la confesión los que no lo habían hecho. Los que ya lo habían hecho, pues nos faltaba el de la comunión y esto es cuando decidimos hacerlo online con los niños. Y les pudimos dar las clases de esta forma. Era una forma diferente, no es lo mismo. La verdad que es muy difícil porque no pueden sustituir a lo que teníamos normalmente, a las charlas que teníamos con ellos normalmente y a las catequesis, pero bueno, no resultó del todo mal, en principio porque los padres estaban muy por la labor, estaban todos los días que teníamos la catequesis, que era una vez a la semana. Y después de terminar la catequesis, una cosa que a mí me gustó mucho, pues estaban los padres normalmente para rezar con los niños y con nosotras. Muchos padres, más padres casi que madres, que me llamó a mí la atención bastante. Y eso fue algo que lo encontramos muy positivo. Y es lo que hicimos pues hasta finales prácticamente de julio. A finales de julio ya pues nos despedimos de ellos, en el mes de agosto dijimos que serían vacaciones y lo que pensamos es retomarlos otra vez a la última semana de agosto para empezar ya con la preparación de las comuniones. Se tomó la determinación acertada de que había que continuar un poco con la catequesis de alguna manera. No podías tampoco salirte un poco del esquema que habían marcado desde Madrid porque no habían retomado las clases los niños y entonces había que adaptarse a una situación que era excepcional y de ahí pues que se optara como la mejor forma para continuar con la catequesis virtual. Yo creo que ha sido una experiencia muy positiva y también, sobre todo porque al ser una cosa novedosa pues siempre sacas algún aprendizaje y esto pues siempre resulta positivo. Yo creo que nadie esperaba que sucediera lo que nos ha pasado y bueno, esto nos ha servido pues para que tomemos conciencia y que sepamos que además de los métodos más tradicionales, que desde luego son los mejores, pues hay unos métodos alternativos que resultan muy positivos, en tanto en cuanto son unas herramientas muy buenas con las que puedes acercarte a todo el mundo. Yo si tuviera que destacar algo sobre la problemática de la catequesis virtual es que al principio, cuando no estás familiarizado con un medio como este, la situación es un poco complicada, pues porque normalmente cuando salimos un poco de lo que es nuestro día a día o nuestra zona de confort y tienes que enfrentarte a una situación que es novedosa, pues siempre te genera miedo, te genera incertidumbre, pero yo creo que en este caso lo más importante ha sido pues que todo el mundo sabía que había que dar alguna respuesta y yo sí que me gustaría decir que todo el mundo
tanto las catequistas como los padres estuvieron bastante receptivos y no pusieron ningún impedimento, pues para que algunos era una cosa que no era habitual. Por lo tanto, esto siempre entraña dificultades. Yo creo que las nuevas tecnologías las tenemos ahora mismo todos a nuestro alcance, sobre todo en sitios más grandes. Hay en otros sitios que es más complicado por cuestión de señal y demás, pero yo creo que como herramientas que son, necesitamos utilizarlas pues porque son una herramienta más, en este caso para la evangelización, muy buenas. Bueno, como estamos en un año tan atípico, pues ha habido que dejar las programaciones que estaban hechas de antemano y hemos tenido que ir improvisando sobre la marcha debido a las circunstancias, y además con la dificultad de que tampoco no se podía programar de un mes para otro, porque pues ya hemos ido viendo después que las cosas van cambiando muy rápidamente y nunca sabemos hacia qué lado, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo primero que tuvimos que hacer es suprimir las primeras comuniones que estaban previstas para el mes de mayo, porque lógicamente en ese mes pues hubiera sido muy difícil que las familias se pudieran reunir. Primero, que hubiera mucha gente en la iglesia, ya no era posible. Segundo, pues que si las familias querían hacer una pequeña fiesta con motivo de la comunión del hijo, pues también era una dificultad grande. Sobre todo pensando también en los abuelos de las familias, que son las personas más vulnerables, y entonces pues hay que tener mucho cuidado con todo ello. Visto eso, entonces barajamos distintas posibilidades, pero por fin nos inclinamos en optar por hacerlas en el mes de septiembre. Entonces pensábamos que el mes de septiembre, que quedaba lejos, lógicamente ya se habría superado todo esto y se podría hacer con la mayor normalidad. ¿Qué hemos ido viendo luego mientras tanto? Pues que parece ser que de normalidad no habrá mucha en septiembre tampoco, pero no vamos a mover lo que estaba previsto. Sobre la marcha iremos adaptándonos como podamos a las circunstancias. Lo que sí se ha ido haciendo es que algunas familias que por razones de que los abuelos viven en algún pueblo más pequeño o por circunstancias así, lo que han hecho es ir a hacer la comunión a esos pueblecitos, donde allí lógicamente hay menos aglomeración, hay menos problema, y como la preparación ya se había hecho con todos los niños, pues algunas familias la han realizado así. Ha habido incluso 2 o 3 familias que han preferido que el hijo o la hija comulgaran en una misa normal solamente con los papás. Aquí en la parroquia pues también lo han hecho así. Y los demás, pues en principio pues se piensa hacer en septiembre, en las fechas que teníamos previstas, sábados y domingos. Y la única dificultad que tenemos es el problema del aforo. En las circunstancias que estamos ahora puede haber un 50% de aforo en las iglesias. Para una misa normal es un aforo suficiente, porque las iglesias las tenemos grandes. Para una comunión donde haya 7 u 8 niños, ahí hay más dificultad. Entonces ahí lo que tendremos que optar es para que en el momento en que se haga la primera comunión, el aforo permitido, lógicamente lo dividiremos por el número de niños que hay, y entonces esos serán las personas de cada familia que podrán estar en la celebración. Todos seguramente no podrán, pero hay que adaptarse de esa manera. También es verdad, según comentan las propias familias, que tampoco van a estar tanta gente reunida, precisamente por la prudencia que se exige en estos momentos, y por lo que decía antes, no podemos poner en riesgo a los abuelos, a la gente mayor en general, y tampoco a los demás, lógicamente, pero menos a ellos, que son de más riesgo. Por tanto, en principio lo que está previsto es que durante el mes de septiembre comulguen la mayoría, salvo estas excepciones de algunos que a lo mejor lo hacen en momentos así distintos, pero solamente con los papás o con los abuelos. Importante, y yo creo que en eso las catequistas han insistido mucho, y las familias yo creo que son conscientes, lo importante es que los niños culminen esta etapa.
se han preparado durante 2 años, pues ahora que reciban la primera comunión. Y para recibir la primera comunión no hace falta ni mucha gente ni mucha fiesta, pues se comulgan, y si no se puede hacer tanta fiesta ahora, pues Dios querrá que no tardaremos mucho en que a lo mejor nos podamos reunir todas las familias y puedan celebrar una fiesta mejor. Pero yo creo que lo importante es que les demos lo que están esperando, que es comulgar y culminar esta etapa para iniciar la siguiente, lógicamente, porque esto es un camino que no nos detiene, sino que al contrario nos va dando paso a la etapa siguiente de formación para estos niños.